¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Interés Mutuo. Un programa con mucha información, pero sobre todo la que te interesa a vos. Antes que nada voy a presentar a mi amiga, a mi compañera. Bienvenida, Cele. Hola, Rodrigo. Nuevamente una semana más para compartir de Interés Mutuo. La verdad que tenemos hoy un programa con mucho para tener en cuenta. Totalmente, mucho material y seguimos visitando nuestra Argentina, seguimos recorriendo, pero antes que nada vamos a la presentación del programa, ¿te parece? Vamos a la presentación, ahora sí, de Interés Mutuo. Bueno, y ahora sí, después de esta hermosa presentación, Cele, vamos a introducirnos y a contarle a la gente cuáles son los temas a tratar en el día de hoy. Tenemos temas muy interesantes para compartir con todos ustedes, así que vamos a la placa de presentación de los temas del día. Hoy vamos a estar hablando del sueño, su importancia en nuestro desarrollo vital. Además, este es un tema que me encanta. Tu próximo destino, recomendaciones a tener en cuenta, sobre todo cuando, estás pensando en viajar, en hacer algo lindo como es, ¿no? Descansar un poco. Totalmente. Igualmente te voy anticipando que hoy ando con un poquito de sueño, así que este tema me viene particularmente bien a mí. Yo creo que te va a servir porque el tema del sueño, la verdad que se te ve un poco cansado, ¿eh? Un poquito de ojeras tal vez. Sí. Igualmente te comento que, estuvimos investigando, estuvimos charlando con muchos especialistas y dicho sea de paso tenemos a uno de ellos acá para entrevistarlos para todos ustedes, así que si me permitís, Cele. Te permito. Bueno, hoy vamos a conocer a una especialista, una médica clínica y neumonóloga, Virginia Laribey. Bienvenida, Virginia, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, para nosotros es un placer enorme. Trastornos del sueño, neumonología, tiene algo que ver, ¿no es cierto? Sí, en realidad el trastorno del sueño abarca todo lo que puede pasar durante el sueño, que la gente común cree que va a dormir, tócate, se va a un freezer, ¿viste? Exacto. Y no, la vida es sueño-vigilia. Y durante el sueño hay un montón de procesos que tienen que realizarse para que la persona durante la vigilia se encuentre como normal, se encuentre bien. Entonces, no es que durante el sueño vamos a un stand-by, a un impasse y no pasa nada. Hay funciones cerebrales del sueño que son muy importantes para la vigilia, para el sueño mismo, para el aparato cardiovascular, respiratorio, el sistema endocrino. Está todo relacionado. Y muy relacionado con el aparato respiratorio, ¿por qué? Porque el sueño necesita una buena ventilación. Exacto. Siempre cuando dormimos bajan las señales para la ventilación, para la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pero si eso se altera, si eso no marcha como corresponde, digamos, va a traducir trastornos en el paciente a nivel metabólico, a nivel de su conciencia, a nivel de su inteligencia. Trae aparejado múltiples trastornos a nivel de todo el cuerpo. Totalmente. Eso, tiene mucho que ver a veces cuando uno tiene una gripe o está medio resfriado y nos cuesta respirar bien a la noche, sentimos al otro día una fatiga, un cansancio que justamente se debe ver a estos impases que hacemos uno durante ese sueño que queremos lograr. Exactamente. Los neumonólogos nos ocupamos del trastorno respiratorio del sueño, que nosotros le llamamos SAO, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es lo que más, nos dedicamos a esto porque es muy frecuente y porque es una enfermedad que pasa muchas veces desapercibida. ¿Qué quiere decir? La gente se acostumbra, por ejemplo, a roncar. Roncar no es malo, no es patológico, no es enfermo, pero hay ciertos ronquidos que sí son trastornos porque van acompañados de apneas o de hipopneas. ¿Qué quiere decir? El paciente ronca, deja de respirar y en ese momento que deja de respirar aparece en su cerebro baja oxigenación, hipercapnia, un montón de trastornos que le van a hacer mal. Y las personas se van acostumbrando a vivir con esto y no se dan cuenta que el otro día se levantan con mucho dolor de cabeza, se levantan fatigados, como un sueño no reparador, que van a ver la televisión y se duermen, van a una reunión familiar y se duermen. Esas personas no tienen un buen sueño, ¿eh? Entonces,
cuando se debe a lo que es la obstrucción de la vía aérea, nos ocupamos los neumonólogos. Totalmente. O sea que son cositas a tener en cuenta o señales que tenemos que ir viendo cuando terminamos de dormir y arrancamos el día. ¿Cómo lo arrancamos? Exacto, ¿Cómo nos levantamos? A la consulta habitualmente por un trastorno en general del sueño puede venir una persona que no pueda dormir, que no pueda conciliar su sueño y eso es un insomnio. Hay que catalogar qué tipo de insomnio es, si hay factores sociales, si hay factores familiares, si hay factores alimenticios que están dando un insomnio, porque no solamente influye el mismo individuo, sino también lo que lo rodea. Por ejemplo, ¿qué vemos habitualmente? Los chicos que los fines de semana salen, ahí empiezan a tener un trastorno porque cambian los horarios y bueno, después puede generarle un trastorno del sueño. Eso sería un factor social que hace que una persona tenga un trastorno del sueño. Mala alimentación, por ejemplo, las comidas copiosas a la noche, que uno coma en forma abundante, que tome alcohol y que coma muchas comidas hipercalóricas también pueden alterar el sueño. O sea que cuando el paciente viene con un problema en el sueño hay que hacer un interrogatorio exhaustivo para ver por dónde va el camino diagnóstico. A lo que más nos dedicamos los neumonólogos es a la apnea del sueño, que es el típico paciente que viene a la consulta con la esposa que dice: ay, no lo aguanto más, ronca toda la noche. Y señora, aparte de roncar, deja de respirar. Sí, a veces yo veo que no respira y lo toco así para que siga respirando o no. Pero bueno, ese paciente generalmente viene acompañado de su pareja que está contando la historia de roncador y que por ahí le asusta que deja de respirar. Totalmente, aparte es el protagonista que te cuenta absolutamente todo y diagnostica lo que vos no podés percibir. Te va diciendo los signos que después yo le voy preguntando, los tiene. Y uno le interroga y le pregunta: ¿cómo te levantás? No, como si no hubiese dormido, cansado. Por ejemplo, el peor caso, lo más patético sería: yo manejo un colectivo y me duermo todo el tiempo, estoy cabeceando, y eso se ve no solamente en Argentina, sino en otros países. Totalmente. Entonces, esos pacientes somos los que estudiamos, los que abordamos para ver si hay un trastorno respiratorio del sueño. Digamos que es a lo que nos dedicamos los neumonólogos. Totalmente. Virginia, muy interesante el tema, seguramente a nuestra audiencia también les está interesando. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando sobre trastornos del sueño y tenemos también preparadas algunas notas muy pero muy interesantes sobre este tema, así que vamos a una pausita y regresamos con mucho más Interés Mutuo. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Estamos acá en este segundo bloque de Interés Mutuo y seguimos hablando de trastornos del sueño y seguimos en presencia y en compañía de la doctora médica clínica neumóloga Virginia Laribey. Pero como te adelantábamos en el bloque anterior, Celeste tiene preparada una nota de mucho color y muy interesante con respecto a trastornos del sueño. Cele, ¿estás por ahí? Claro que sí, Rodrigo, la verdad que tenemos una nota muy interesante para compartir con ustedes porque les vamos a mostrar el laboratorio del sueño. Cómo viajamos hasta Buenos Aires, más precisamente a la clínica Somnos. Somnos es uno de los primeros consultorios privados en la Argentina dedicados exclusivamente a lo que es el tratamiento, investigación de lo que son los trastornos del sueño. Y como hablamos del sueño, no tenemos más que invitarlos a ustedes, como nos invitó la doctora neuróloga Celia Darayo, que es la subdirectora de Somnos, para mostrarnos este laboratorio del sueño. Lo compartimos con ustedes. Bueno, el principal recurso con el que contamos para hacer el diagnóstico de los trastornos del sueño, además de la entrevista médica y la historia clínica específica, es todos los recursos que disponemos en el laboratorio de sueño. El laboratorio de sueño es un sitio donde se realizan estudios neurofisiológicos específicos, entre ellos está la polisomnografía y también hay otros estudios como el test de latencias múltiples del sueño o los test de vigilancia sostenida que se usan para enfermedades más específicas, por ejemplo la narcolepsia, que se caracteriza porque la persona se queda dormida durante el día muchas veces. Otra herramienta que utilizamos son test específicos para evaluar el insomnio
y poder determinar las diferentes variantes, estos test nos van a permitir después orientar adecuadamente el tratamiento. Los tratamientos de los que disponemos son farmacológicos varios, pero específicamente los que se realizan en los centros de sueño, sobre todo para todo lo que son los trastornos respiratorios durante el sueño, digamos, titulación de distintos dispositivos para la respiración. Las personas que tienen problemas respiratorios durante el sueño muchas veces tienen que dormir con una asistencia respiratoria, porque no pueden respirar por sí mismos cuando duermen, y es otro de los el principal tratamiento que se indica, digamos, en los trastornos respiratorios, y esto se realiza en las clínicas de sueño. Con respecto, por ejemplo, para los insomnios, tenemos diferentes programas de reeducación del sueño. La mayoría de los insomnios pueden salir adelante sin medicación. De hecho, muchas veces lo primero que hacemos es sacar la medicación para tratar de recuperar la función cerebral normal y el sueño natural, y reeducarlo, que también esto se realiza con personal entrenado en terapias específicas en los laboratorios de sueño. Me parece muy importante que ante la mínima duda de un trastorno del sueño, una persona que tiene dificultades para dormir, o que se queda dormida durante el día, o que hace pausas respiratorias durante el sueño, o que hace o tiene conductas extrañas durante la noche, no deje de consultar a su médico de cabecera, o en su defecto concurrir a un centro donde se traten específicamente los trastornos del sueño. Insisto en evitar la automedicación. Hoy por hoy sabemos que todos los fármacos para dormir tienen consecuencias a largo plazo, sobre todo en la memoria. Lo más importante es hacer un diagnóstico para definir el tratamiento correspondiente. Excelente nota que tuvimos con la gente del Laboratorio del Sueño, y seguimos en compañía de la médica clínica y neumonóloga Virginia Laribey. Virginia, siguiendo con este tema de los trastornos del sueño y obviamente con la especialidad tuya de la neumonología, ¿cuándo es que acude una persona a tu consultorio? Como ya vimos antes, traído por su pareja, por su esposa o esposo, diciendo que no puede dormir por los ronquidos, porque muchas veces con un síndrome depresivo, debido a que no duerme bien, entonces el otro día no se siente bien y comenta que hace tiempo que está así, depresivo, sin ganas de hacer nada, no tiene fuerzas para levantarse. Muchas veces son catalogados como depresivos, se les dan psicofármacos y lo que tiene es un trastorno del sueño. Las personas obesas, porque la obesidad está muy relacionada al trastorno de la obstrucción de la vía aérea y al SAOS. También las personas que no tienen un buen rendimiento en su trabajo, trastornos del humor, pueden tener síndrome de apneas o hipopneas del sueño. Entonces, por ahí los síntomas son muy variados y lamentablemente hay un bajo diagnóstico de estas personas, de estos pacientes. Es como que vemos el iceberg y por debajo hay una población mucho más grande que tiene trastornos del sueño. Y ahora, como para cerrar un poquito la nota, yo creo que es súper claro todo lo que estabas comunicándonos, pero algunas recomendaciones, dimos algunas, pero algunas como para que la gente tenga en cuenta. Bueno, para redondear, primero, ¿quiénes consultar entonces? Aquellos que se quedan dormidos en su trabajo, aquellos que se quedan dormidos haciendo actividades que les interesan. Obviamente que en todas las personas que son conductores de vehículos de transporte de otras personas tendrían que hacerse un estudio del sueño, como mínimo una poligrafía nocturna domiciliaria, para asegurarse que esa persona no está trabajando y no está poniendo en riesgo la vida de otras personas. Personas que, bueno, el familiar manifiesta que tienen ronquido y en este caso consultar al médico especialista, y las recomendaciones generales que les damos a todas las pacientes antes que le hagamos el estudio, cuando ya vamos programando o una polisonografía o una poligrafía nocturna, es tratar de bajar de peso, fundamental, porque al bajar de peso los pacientes mejoran muchísimos. Comer, o sea, cenar a la noche no tan tarde, cenar tipo 20 horas,
e irse a dormir 2 horas después de haber cenado y no comidas copiosas en la noche. Evitar el uso de alcohol durante la noche, también es muy importante. Evitar el abuso de sedantes, excepto que sean indicados por el profesional psiquiatra. Cambiar un poco el estilo de vida, hacer más actividad física, caminatas, algo de deporte que también mejoran mucho a los pacientes. Pero esos serían los tips más importantes como para empezar a hacer prevención sobre este tema. Pacientes que fueron operados, por ejemplo, de cirugía bariátrica por la obesidad, que bajaron de peso también mucho, les hablo de 40 kilos, realmente utilizaban un dispositivo a la noche para dormir, un CPAP que se llama, y le hacemos controles después de las cirugías y no necesitan más el CPAP para dormir, porque no hacen más apneas o hacen apneas totalmente tolerables. Totalmente, y mejora muchísimo la calidad de vida de la persona. Por supuesto, de esa persona. Virginia, muy claro todo, seguramente van a surgir muchas consultas de los televidentes y las vamos a estar recepcionando. Y bueno, agradecerte una vez más que hayas venido y nos hayas brindado esta información. Bueno, gracias a ustedes por la invitación otra vez. Al contrario. Y como para ir cerrando este tema, Celeste tiene algunos consejitos para darte a vos que estás muy atento con este tema. Claro que sí, Rodrigo. La verdad me quedé con todos los tips que nos decía la doctora, la médica, pero nosotros queremos simplemente tomar algunos de los que nos recomendó ella y pasártelos para ver si te sirven, Vamos a la placa de tips con algunos consejos a tener en cuenta, como siempre nos gusta hacer en Interés Mutuo. Uno de los consejos es acostarse y levantarse relativamente siempre a la misma hora. Por supuesto, esto no está de más decirlo, hacer ejercicio diariamente, no comer en abundancia antes de acostarse, ese es uno de los tips que también nos estaba remarcando. Evitar el alcohol y estimulante por la noche es otro de los tips para descansar y dormir mejor. Y por supuesto, siempre, como les decimos, siga los consejos de su médico. Ahora nos vamos a un pequeño corte de Interés Mutuo, pero ya regresamos, no te vayas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, de regreso ya en este último y tercer bloque tenemos que continuar con otro de los temas que tenemos preparados para ustedes, Exactamente, y hoy cuando arrancamos el programa le planteábamos a la audiencia un tema que nos gusta a todos. ¿A quién no le gusta irse de vacaciones? ¿A quién no le gusta planificar unas vacaciones? Pero hoy te vamos a dar recomendaciones que tenés que tener en cuenta y sobre todo con la documentación. Claro, porque preparar un viaje... sabemos que no, es lindo, ¿no? Es hermoso. Pero generalmente dejamos lo más importante, que es la documentación que tenemos que llevar en ese viaje, más si llevamos algún sobrino, si es nuestro, por ahí los nietos, muchos abuelos llevan los nietos. Qué poca importancia le estamos dando a la documentación que tenemos que llevar. Te lo tiro así, una situación muy típica de una situación de viaje es planificamos qué zapatilla, qué ropa vamos a llevar, a dónde vamos a ir, a quién vamos a visitar, armamos los tours y estamos a punto de subirnos al taxi para ir al aeropuerto o a la estación terminal de ómnibus y dijimos, los documentos, ¿los trajiste? Bueno, esas son algunas de las recomendaciones que vamos a estar hablando. Pero para eso nosotros, si bien sabemos que hay documentación que llevar, no somos expertos, Por eso es que fuimos a la Mutual Jerárquicos, hablamos con una agente de turismo, ella es Lucrecia Merlo, nos va a contar exactamente qué documentación debemos tener en cuenta cada vez que emprendemos un viaje. Así que la dejamos con la nota y ya volvemos. Es fundamental saber qué documentación necesitamos para poder ingresar a ese otro país. Lo primero que hacemos es decidir a dónde vamos a viajar, a qué destino. Luego vemos la cantidad de personas que vamos a ese viaje. Sin embargo, algo fundamental para no tener ningún tipo de inconveniente y para poder ingresar a otro país es saber cuál es la documentación que se precisa para ingresar a ese país en el exterior. Quisiera comentarles que, por ejemplo, para viajes nacionales, viajes de cabotaje, nosotros debemos identificarnos como personas y eso lo hacemos a través de nuestro DNI. De momento el DNI es este DNI tarjeta. Tenemos que saber que cuando viajamos en familia, cada uno de los que integra la familia necesita el DNI para identificarse y para poder cruzar frontera o para poder salir del país. Pero también son necesarios los permisos de los padres. No es lo mismo cuando los menores viajan con los dos padres, cuando viaja con uno y el otro se queda,
cuando hay uno que falleció, cuando los menores viajan con sus abuelos. Para cada viaje en especial hay que ir a la agencia de turismo y asesorarse de cuál es la documentación necesaria para poder viajar al exterior. Cuando viajamos a los países limítrofes necesitamos del DNI tarjeta, pero hay otros países que pertenecen al Mercosur, como por ejemplo Colombia, Perú o Venezuela, que ellos también aceptan el DNI tarjeta, no hace falta viajar con el pasaporte. Esto siempre hay que tener en cuenta estas situaciones. Si uno viaja, por ejemplo, a Colombia, ¿puede ingresar con el DNI? Sí puede. Pero si viaja en un avión, que ese avión es bandera, por ejemplo, de otro país que necesita pasaporte, eso hay que asesorarse. Por ejemplo, uno sale de Buenos Aires con la compañía Copa, que hace escala en Panamá para luego ir a San Andrés. Como el vuelo es de una compañía panameña, sí vamos a necesitar pasaporte. ¿Por qué? Porque para ingresar a Panamá se necesita pasaporte. Esos son casos especiales que hay que evaluar con la agencia de turismo para no tener ningún tipo de inconvenientes. Otros requisitos para tener en cuenta y hacer que las vacaciones sean excelentes es saber, por ejemplo, ¿a dónde viajo? ¿Preciso visa? Hay diferentes visas, visa de Estados Unidos, la visa de Cuba, la visa de Canadá. Hay diferentes visas que hay que asesorar en la agencia de viajes, porque allí las personas están capacitadas y tienen la experiencia necesaria para saber transmitir y tener nuestro viaje como corresponde. También, por ejemplo, las vacunas. ¿Se necesitan vacunas, por ejemplo, para ingresar a Brasil o para ingresar a otro tipo de destinos? Estas son cosas que en la agencia de viajes nos van a saber responder como corresponde. Si quiere disfrutar de su viaje, acérquese a la agencia de viajes amiga, que ellos lo van a asesorar de cuáles son los requisitos para poder viajar. Muy interesante esta nota y realmente cuestiones a tener en cuenta, y como te decíamos, hoy la idea es que te vayas muy informado y que tomes notas un poquito de estas recomendaciones que te vamos a ir dando. Pero bueno, uno viaja asiduamente por lo general en colectivo, pero por ahí se da un gustito y viajamos a algún destino internacional y lo hacemos en avión. ¿Viajaste alguna vez en avión? No, no tuve la posibilidad de viajar en avión, por lo menos, mucho menos de entrar a un aeropuerto. Bueno. Aeropuerto no he pisado todavía. Ahí está, justamente, y con referencia a este tema, vamos a estar hablando y nos viajamos. La característica del programa es tratar de buscar diferentes puntos de nuestro país y viajamos hasta Buenos Aires. Nos reunimos con Luján Labriola. Ella es agente de viajes de la Mutual Jerárquicos, que tiene su filial en la ciudad de Buenos Aires, y ella nos decía algunas de las indicaciones a tener en cuenta antes de abordar un avión. Hola chicas, gracias. Estamos en el aeropuerto y como todos sabemos, alguna vez deseamos llegar a alguna parte del mundo y por esto debemos tomarnos un avión. Hoy vamos a estar hablando de aquellos consejos a tener en cuenta antes del abordaje. El primer punto a tener en cuenta es la anticipación. Si vamos a tomar un vuelo internacional, debemos estar 3 horas antes en el aeropuerto. En caso de vuelos de cabotaje, estar simplemente 1 hora antes. Esto nos permitirá estar tranquilos y listos al momento de la apertura de nuestra aerolínea. De esta forma empezaremos a disfrutar del viaje una vez que hayamos salido de casa. Los aeropuertos son lugares de control, por esto tenemos que tener en cuenta que se van a generar ciertas situaciones de espera. Tenemos que ser pacientes e ir paso a paso. Una recomendación más es que la vestimenta sea cómoda, para así disfrutarlo sin ninguna molestia. Una vez que accedemos al aeropuerto podemos generar nuestro check-in en las máquinas que están disponibles para los pasajeros o realizarlo 24 horas antes desde nuestra casa por la web online. El primer lugar a donde accederemos va a ser al mostrador de nuestra aerolínea para generar nuevamente el check-in y despachar nuestras valijas. Entonces tenemos que darle importancia a la documentación, tenerla en mano, documento nacional de identidad o pasaporte según lo requiera el destino. Una vez realizado el check-in y ya habiendo despachado nuestra valija, nos darán acceso al área de migraciones. Allí controlarán nuestra salida del país y podremos ingresar al área internacional, donde descansaremos hasta la hora del abordaje. Una recomendación a no olvidar es el tema de valijas. Todos sabemos que nuestras valijas son similares y que tienen los mismos colores. Es por esto que ponerle una cinta identificatoria nos permitirá que una vez que estemos en destino podamos reconocerla a la brevedad una vez que ingrese la cinta giratoria.
Otro detalle importante es el bolso de mano. Recordemos que no podemos transportar elementos cortantes, inflamables o líquidos como por ejemplo los perfumes. Y en caso de deber transportar algún medicamento de uso vital, una vez que lleguemos al mostrador de nuestra aerolínea, debemos simplemente informarlo. En caso de llegar a destino y visualizar que no se encuentra nuestro equipaje, debemos acercarnos a la zona de reclamos. Allí nos consultarán sobre el hotel donde estaremos alojados, nos darán el número de reclamos y se contactarán para informarnos en qué estado se encuentra. Es importante no retirarse del aeropuerto sin haberlo generado. Recuerden que las aerolíneas están obligadas a darle un monto de dinero tal que pueda cubrir sus necesidades de higiene y de vestimenta por los primeros días de estadía. Pero muchísimas gracias, Luján. La verdad, todas estas recomendaciones excelentes. Para aquellas personas como yo que nunca se subieron a un avión y seguramente aquellas que han viajado les ha servido para recordarlas, Rodrigo, ¿eh? ¿A vos te sirvió? Seguramente. Mucho. Y seguramente muchas de las personas han tomado nota de todas las recomendaciones que nos dio Luján. Pero como para reafirmarlas un poquito, vamos, ¿qué te parece? A pasar algunos tips a tener en cuenta. Perfecto, ¿cómo no? Bueno, uno de los tips, por supuesto, a tener en cuenta es tener todos los documentos que necesitas al día. Importantísimo. Muy importante. También es importante tener dentro del equipaje de mano, recordar que no puedes llevar ni líquidos ni objetos punzantes. Muy bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el peso de las valijas, ¿sí? Recordemos que hay algunas aerolíneas que ofrecen un límite de peso para transportar, así que el peso de las valijas es otro de los tips que queremos dejarle a ustedes. También, otro de los tips como para entretenerte en el viaje es llevar algún elemento de distracción. Pueden ser libros, revistas, fotos, crucigramas, algo como para hacer más ameno el viaje. Bueno, y por supuesto, esto es importante, sobre todo para las mujeres, ¿eh? Viajar con ropa cómoda, holgada, ¿sí? Que no te moleste, que no te perturbe. Digo para las mujeres porque somos las más coquetas, así, para vestirnos y viajar como que, bueno, no sé dónde nos vamos, pero en fin. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos, sí, exactamente. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de este programa muy bueno y aparte la cantidad de notas que hemos desarrollado y dos temas que seguramente han interesado y mucho. La verdad, como siempre, hemos pasado una media hora llena de información, llena de entrevistas, de tips, de consejos, porque de esto se trata interés mutuo, ¿no? De compartir con ustedes todo lo que podemos hacer desde este lado. Totalmente, y aparte quédate en línea con nosotros porque tenés un canal de contacto para sugerirnos notas, para sugerirnos lugares de diferentes destinos o para realizar cualquier duda o sugerencia que tengas con la producción. Hacelo a interesmutuo@jerarquicos.com. Y por supuesto los esperamos el próximo programa para compartir este programa, un programa que nos encanta hacer. Este es un programa donde todos somos parte. Los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene.